Ya son 5 días. Él sigue parado, mirándome, no se mueve, no hace nada. He tratado de todo, hasta no dormir por días, pero él simplemente aparece a la misma hora, ni un minuto más, ni uno menos. ¿Alguna vez han sentido miedo, incluso cuando no había nada enfrente de ustedes? No hablo de las películas de terror. No hablo del miedo común de las arañas. Hablo de esos miedos que son extremadamente raros. El miedo al fracaso, el miedo a la deshumanización, el miedo a las palabras y más. Y así seguimos hasta dar con el miedo a sentirse observado. O el miedo a ver sombras, como pasa con Andrés. Hola, mi nombre es Axel Sari. Un gusto enorme de verlos. Y el día de hoy te hablaré del chico del manicomio que veía sombras. O conocido como el caso de el que observa. Pero para saber sobre este caso, necesito contarte un poco de qué fue lo que pasó. Veamos. Bueno, está mucho texto. Mejor te lo cuento yo. La historia empieza con Andrés, un chico de 16 años cuando se muda a una nueva casa. Él vivía aún con sus padres, Paul y Margarita. A la casa que se mudaron no era ni vieja, ni abandonada, no era ni hechizada, no era nada. Era una casa común, de clase media. Él iba bien en la escuela, sus papás lo trataban bien. Él no presentaba ningún trastorno, hasta lo que conocíamos. Pero un día, o mejor dicho, una noche de luna llena, todo cambió. Esa noche Andrés se despertaría de golpe. Él tendría miedo, como cada uno de nosotros tenemos. Pero no tenía miedo por la oscuridad. Simplemente tenía miedo porque no se escuchaba nada. No oía ni viento, no se oía carros, no se oía absolutamente nada. Era como si el tiempo se hubiese detenido. Y acuérdense de eso. Resulta que a Andrés le parecía raro eso, ya que hasta una casa dormida hace ruido, ¿no? Andrés pensó que estaba sordo. No era eso. Él buscó en todos los lados, pensando que tal vez se había olvidado conectar el teléfono a sus audífonos. No era eso. Revisó todo el cuarto hasta llegar a una esquina. En esa esquina había algo que lo dejó completamente helado. Era una sombra negra, más negra que la propia noche. Es algo que es completamente imposible, es algo que no encaja de todo con la realidad.
Sus ojos eran blancos, profundos y vacíos. Era como si fuese un alma en pena. Simplemente él estaba parado, mirando a Andrés. No decía nada, no se movía. Era como si hubiese encontrado algo en él que la entidad no tenía. Leamos. Andrés intentó socializar hasta dormir bien. Se aisló completamente. Pensaba demasiado. Y esa sombra era la culpable de todo. Todos los días aparecía a las 3:14. Y claramente de la madrugada. Él dejó de hacer cosas básicas como dibujar, socializar. Él ya no era el mismo. Andrés ya no esperaba, ya no tenía miedo a que lo viera, sino tenía miedo de esperarlo y que él estuviera ahí. Y creo que eso también pasa fuera de las historias, como nosotros, ya que nuestros propios miedos nos pueden hacer eso. Algunos tienen miedo al fracaso, ¿verdad? Algunos tienen miedo a la soledad, a las arañas, etcétera. Pero a veces nuestro propio miedo nos juegan una mala broma. Y aquí viene algo importante que se mencionaría, que es la resiliencia. Ya que, si no te lo he contado, Andrés, después de esos días, seguía intentando con todo. Puso sábanas, escuchó música, se quedó despierto por días, hasta intentó taparse los ojos con cinta. Pero esa entidad lo mataba internamente. Un día, Andrés simplemente se despertó. El asustado no sabía qué estaba pasando, pero no estaba en su casa. Estaba en un lugar que era raro, era completamente imposible. Era algo que no está en nuestra realidad. Era un lugar amarillo, infinito y con cuartos amarillos. Había un sonido que era de las luces del techo. Ese sonidito mataba a cualquiera tan solo escucharlo 2 segundos. Era tan irritante que volvió loco a Andrés ese día. Sí, ya sé. Es una referencia a los backrooms. Bueno, pues volviendo al tema. Resulta que Andrés caminó unos pocos pasos para llegar allá. Y me preguntarán dónde allá. Resulta que él había visto a su perro que anteriormente había fallecido. Caminó. Vino cosas que eran raras. Como una escalera que no tenía fin. Una otra escalera que no llevaba a ningún lado. Una puerta que no tenía salida. Pero lo vio a él, a la entidad. Simplemente era lo común. Estaba parado mirándole, no se movía, estaba inmovilizado.
La entidad no hacía prácticamente nada, pero Andrés, solo con tal de sentirse observado, lo mataba. Lo mataba psicológicamente. Andrés, desesperado, corrió hasta que chocó con una de las paredes. Y simplemente apareció en su casa. Se despertó. El aliviado trató de subir las escaleras para llegar a su cuarto, pero sintió a alguien detrás. Sintió a la entidad. Él corrió hacia la cocina, agarró un cuchillo y, decidido con terminar todo, atacó. Pero esa entidad era más fuerte de lo que pensábamos, ¿no? Ya que tras el asesinato de su hermano, Andrés después fue internado en un manicomio. Analizando la historia, se vienen muchas posibilidades. Verán, según aquí, al parecer Andrés presenta una lista de miedos muy grandes que se logra observar. Y trastornos igualmente. Pero el trastorno que podemos observar es la pareidolia. Pareidolia. No sé si lo dije bien. ¿Qué es la pareidolia? Se preguntarán. Verán, la pareidolia es simplemente cuando el cerebro intenta reconocer patrones donde no los hay, como sombras, pliegues de ropa magnificado por la oscuridad, el cansancio, la ansiedad o el estrés. Tal vez de lo que Andrés tenía el estrés por la escuela, o mejor dicho, colegio. Aunque esta teoría se descartaría, ya que si se dan cuenta, dije que se acuerdan, ¿verdad? Que la entidad siempre aparece a las 3 y 14. La entidad, o sea, tiene el poder tan grande de alterar la realidad. Y también tiene la posibilidad de parar el tiempo. ¿Por qué? Cuando hablaba de los cuartos amarillos, conocidos como los backrooms, dije que era infinito, ¿verdad? El tiempo infinito significa que el tiempo ahí no existe. Así que se descarta esa teoría. Además, él tiene simplemente una poder que es matar a Andrés psicológicamente solo con verlo. Este tipo de habilidad pertenece a la categoría de poderes psíquicos o paranormales. Bueno, también dependiendo del enfoque, ¿no? Y del universo de la ficción. Dependiendo de esos dos, recibe nombres específicos, como la ilusión psicológica o inducción a la locura, que se conoce como la habilidad para atacar al psique del objetivo, provocando alucinaciones, terror extremo o un colapso mental severo. Telepatía ofensiva, uso de telepatía para destruir el cerebro, freír a las conexiones neuronales o sobrecargar la mente de la víctima hasta volverla loca. Esta segunda puede ser la más posible, ¿no? Aún continuamos, la lista es demasiado grande. Puede ser miedo o la mirada de locura. En muchos cómics y literatura se manifiesta como una mirada o energía psicológica, como si fuese la telepatía, para que me entiendan. O también se le conoce como aura, que altera la percepción del entorno, destruye la cordura del contacto visual. Y aquí se van a
se va a romper la silla de ustedes. Van a saltar de toda la lista que hay, que son 2 hojas enteritas. Y continuamos con sobrecarga psiónica. ¿Okay? Capacidad de saturar la mente del adversario con información, recuerdos o energía psíquica, destruyendo su cordura desde adentro. ¿Entienden por qué ahora la pareidolia está descartado de esto? Puede tener trastornos como la más común que podemos observar en todos, que es la esquizofrenia. Aunque, como había dicho, la entidad tiene poderes. Pero aquí juega un papel muy importante, ya que poderes también se puede relacionar a la esquizofrenia. La esquizofrenia simplemente ataca, no importa de qué manera, pero simplemente ataca. Ya sea pensando que estás en las nubes o pensando que alguien te está siguiendo. La esquizofrenia es uno de los trastornos que Andrés presenta en toda la historia. O bueno, se puede considerar la esquizofrenia. O yendo al universo del folclore y en la cultura popular, el ángel exterminador o entidades de opresión en la tradición espiritual, como la descrita por demonólogos y clérigos, existe la posesión diabólica. A diferencia de una posesión, esta entidad no toma el cuerpo, sino que somete a la víctima a un acoso incesante de pensamientos oscuros, angustia y desesperación, buscando destruir su voluntad de vivir. Y eso es lo que pasaba con Andrés, ¿verdad? Como dicen algunos, le pudieron haber echado el ojo. Pero, como digo, hay varios modos de entenderlo. Ya sea siendo el modo de la ficción, siendo el modo de la realidad, que serían los trastornos, el folclore y la cultura popular. O si no, el modo de dejar el caso sin resolver. Ya que a veces es imposible de resolver un caso. Como el asesino del Zodiaco. Estuvo full años ese caso sin ser resuelto. Al igual que el de Andrés. Ya que Andrés no presentaba nada. Se hacían estudios y no presentaba nada. Absolutamente nada. Pero aquí entro yo. Hice días de investigación y por fin logré encontrar algunas posibilidades que pueden ser. Andrés no puede hablar. Simplemente él ya perdió la cordura. Todas las noches la entidad lo visita, matándolo más. Ella no sabe quién es, dónde está. Simplemente lo espera. Lo único que sabe en este mundo es que él lo va a estar esperando. Pero, volviendo al tema, puede ser también el susto o pérdida del alma. En la medicina folclórica latinoamericana se conoce que observar o encontrarse con un espíritu o energía negativa a altas horas de la noche produce un trauma tan profundo que la persona pierde su fuerza vital. Pero la teoría se puede relacionar más fuerte con esto: el mundo cinematográfico o la ficción. Ya que si nos ponemos a pensar, los Backrooms son de ficción, ¿verdad? ¿Perdón?
Puede ser los Watchers, conocidos como los observadores. Y ahí viene el título, el que observa. O también la gente sombra, Shadow People. En el folclore urbano moderno y en la parapsicología, los observadores son figuras humanoides, oscuras o espectros. Las personas informan sentir que los observan desde las esquinas de las puertas, generando una paranoia extrema, insomnio y un desgaste mental progresivo. Y ahí se refuerza más el tema de la ficción. Pueden ser los Watcher, puede ser un trastorno, nadie sabe. Siguiendo con entidades que se alimentan del trauma, puede ser algo paranormal. Digamos, en los relatos de terror y foros como r/paranormal, es común el mito de entidades como los tulpa o demonios antiguos, como si se tratase de una leyenda, que se alimentan de la energía generada por el miedo. Sus modus operandi es atormentar psicológicamente a la persona hasta llevarla al borde de la locura o el colapso. Y toda esta lista de aquí, pero descartando algunos, quedaría eliminada. Y ahora nos toca otra lista más. Vamos a leer junto a Martín. A ver, Martín, ¿qué te parece a ti todo lo que está pasando? Interesante lo que dijo. Me parece interesante. Según él, puede ser incluso que Andrés pueda haber sido dañado anteriormente una parte del cerebro. ¿Cómo? Ya que la esquizofrenia se presenta en lo que es lo psicológico, ¿verdad? Ahora, si nos ponemos a pensar más a fondo, puede ser que Andrés haya tenido deteriorado una parte del cerebro. Exactamente no se sabe cuál sería para poder generar eso, pero puede ser que incluso haya nacido con una parte del cerebro mal. Y no es que diga por molestar, ya que si se pueden a pensar, o sea, hay a veces errores de programación, por decir así, que hay niños que a veces nacen con uno solo ojo, que nacen sin nariz, que nacen sin una oreja, muy feos. Pero también pueden nacer con problemas interiores, ya sea el cerebro, órganos, entre más. Siguiendo con más posibilidades, puede ser la perspectiva psicológica y médica. En muchos casos, el sentimiento de ser observado se puede relacionar como el deterioro mental, lo que les estaba comentando. También puede ser parálisis de sueño por alucinaciones. En cambio, el deterioro mental progresivo pueden ser explicados ya a través de la ciencia o a través de fenómenos, como acabo de mencionar, la parálisis de sueño. Ocurre cuando el cerebro despierta pero el cuerpo sigue dormido. Es común ver siluetas o sentir una presión opresiva en el pecho, por lo que la mente traduce en una entidad malévola. Según varias personas, dicen que la parálisis del sueño se presenta por
no dormir pronto, por no rezar. ¿Quién sabe, no? El mundo está plagado de teorías, teorías y teorías. Y nadie sabe mismo lo que es verdad. A veces hay chismes que pueden ser verdad o no. Como si de un chisme de escuela se tratase. Nadie entiende lo que Andrés estaba viviendo. Solo Andrés entendía lo que pasaba. Puede que incluso yo esté diciendo la mentira, la verdad o una teoría mía. Como digo, nadie sabe. Puede ser una teoría, ya que estoy dando posibilidades de lo que Andrés puede estar viviendo. Continuando con la lista, puede ser que... Ok, esto me parece medio feo. Y no creo que sea muy con lo que Andrés estaba viviendo. Dice que puede ser trastornos delirantes y o paranoia. A nivel psicológico severo, el síndrome de Claremont o los episodios de esquizofrenia paranoide pueden manifestarse como la certeza incrementable de ser observado. Esto causa un levantamiento emocional extremo, aislamiento y un deterioro de la salud mental, que puede ser mortal si no se trata. Exacto. Eso es de lo que hablaba. Mortal, ya que la entidad lo mata psicológicamente. Tan solo con verlo, lo mata. A veces solo me pongo a pensar que la vida está llena de tantas cosas que no se sabe que mismo. Puede que incluso esta historia hubiera sido inventada. Puede que haya sido de verdad. Puede que simplemente haya hecho para un trabajo de escuela. Pero nadie sabe. Como digo, puede que sean los Watchers, como se menciona. Pero aquí aparece algo importante, que es la resiliencia. Ya había mencionado antes. Muchas veces hacemos lo mismo que Andrés, ignoramos los miedos que nos atormentan con tal de seguir adelante. Pero las emociones que ignoramos no desaparecen, solo esperan. La estructura del cuento va así. El inicio va desde que se mudan hasta que ven la entidad por primera vez. El desarrollo va desde que presentan a la entidad hasta lo que Andrés deja de hacer por culpa de ella. El nudo va desde los cuartos infinitos y amarillos hasta el asesinato de su hermano. El final va desde que sus papás lo internan en un manicomio hasta que la entidad lo visita todos los días. Es un cuento de 7 párrafos, inspirado en un terror analógico, psicológico y un poco de horror. Ya el horror se podría considerar por el asesinato del hermano. Lo psicológico por la entidad, que puede ser un trastorno o puede ser algo de verdad. Y lo analógico por todo lo que pasa. Toda la historia de Andrés y como una entidad de la que se desconoce qué es, siendo lo más posible que sea un Watcher, logra atormentar y comerse a su víctima, rompiéndole la mente y la cordura. Muchas veces pensamos que vencer el miedo es dejar de sentir, pero yo creo que vencer al miedo es seguir caminando cuando esté ahí. Porque todos tenemos algo que nos da miedo, pero también tenemos la capacidad de levantarnos, aprender y a crecer.
Gracias por escuchar al podcast Take the Man. Mi nombre es Axel Sari. Y recuerden, sentir miedo es normal, ya que del miedo podemos aprender a avanzar y volvernos más fuerte para lo que la vida nos tiene preparado a nosotros. Nos vemos la próxima vez. Chao.